Bienvenidos nuevamente a la serie de ejercicios con respecto a la solución de ecuaciones diferenciales por medio de métodos numéricos, y continuando con el ejercicio anterior en el cual lo resolvimos por el método del punto medio, vamos a aplicar ahora lo que es el método modificado de Euler. Tenemos la misma ecuación diferencial con la misma condición inicial y el mismo tamaño de paso, por lo que nuestros puntos de red son iguales a los del video anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos construir lo que es la ecuación en diferencias para este método. Procedemos a ello. Ecuación en diferencias. Para nuestro caso, W sub 0 también va a ser igual que en el método del punto medio, igual a 1/3. Ahora el W sub i más 1 es igual a W sub i más h medios, que multiplica a f de ti wi más f de ti más h, coma wi más h por f de ti wi. Bien, esto nos lleva a que, si desglosamos el número de iteraciones, tenemos que realizar lo siguiente. Esto nos lleva a que, con esta ecuación de diferencias, procedemos a hacer las iteraciones. Primera iteración. W1 sería igual a W0 más H sobre 2 por F de T0 W0 más F de T0 más el 0.1, que es el H, coma WI más 0.1 por F de T0 W0. Que nos lleva a esto, que nosotros estamos trabajando en el subintervalo de 0 a 0.1, es decir, estamos usando la información de T sub 0 para determinar la solución en T sub 1. Si observamos bien, esto nos lleva a analizar que, al igual que el método del punto medio, necesitamos en primera instancia calcular lo que son f de T0 W0, por lo que calculamos esa parte. En nuestro caso, f de T0 W0 sería f de 0, dado que T sub 0 es 0, y W0, que es 1/3. Esto nos lleva a elevar la función, que es menos 1.567. Teniendo ya el f de T0 W0, procedemos a calcular esta función de aquí. Sería f de T0 más 0.1 W0 más 0.1 f de T0 W0. Al evaluar esto nos queda menos 0.583333. Luego, cuando tenemos estas dos funciones evaluadas, procedemos ahora a calcular el W sub 1. W sub 1, que es igual, W sub 1 es igual a 1/3 más 0.1 sobre 2, que multiplica al f de T0 W0, que es menos 1.567, más esta función, esta evaluación de aquí, que es menos 0.583333. Al ingresar eso en la calculadora, esto nos devuelve 0.220833. Y así tenemos nuestra primera iteración. Al igual que el método del punto medio, esto es la aproximación de y en 0.1. Procedamos ahora a hacer dos iteraciones más
y después resumimos con una tabla que quedaría al final. Segunda iteración. W sub 2 es igual a W sub 1 más 0.1 entre 2 f de T1 W1 más f de T1 más 0.1 W1 más 0.1 f de T1 W1. Desglosamos f de T1 W1, dado que ahora estamos en el otro subintervalo de 0.1 a 0.2, es decir, de T1 a T2, usando la información de T1 para determinar la aproximación en T2, tenemos que ese f de T1 W1 es menos 0.854165 y procedemos a evaluar la otra parte, f de T1 más h W1 más h f de T1 W1, haciendo esta sustitución de esta función aquí y agarrando ST1 más 0.1 más el tamaño de paso y evaluando en la función obtenemos lo siguiente: menos 0.077083. Ya teniendo estos dos valores, podemos calcular ahora el W sub 2. W sub 2 sería igual a 0.220833, que es el W1, más 0.1 entre 2, que multiplica a estos dos valores de aquí, menos 0.854165 más menos 0.077083. Evaluando es una calculadora, obtenemos la siguiente aproximación: 0.174271. La aproximación de y en 0.2. Ahora vamos a la tercera iteración. Tercera iteración sería W3 es igual a W2 más 0.1 entre 2 por f de T2 W2 más f de T2 más 0.1 W2 más 0.1 f de T2 W2. Ahora en el subintervalo, que sería de 0.2 a 0.3, que es de T sub 2 a T sub 3. Evaluando, tenemos f de T2 W2 es igual a menos 0.271355. Tenemos que f de T2 más h, W2 más h f de T2 W2, esto es igual a 0.314323. Teniendo esos dos valores podemos calcular W3, que sería igual a el W2, que encontramos que es 0.174271 más h medios, que multiplica a menos 0.271355 más 0.314323. Queda como resultado 0.176419. Ya tenemos la tercera iteración. En resumen, ¿qué tenemos?
tenemos la solución aproximada por el método de Euler, la solución exacta con sus respectivos errores. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video donde usaremos lo que es el método de Geom. Hasta la próxima.